Dacomsa, una empresa Kuo. Moresa, el corazón de tu motor. TF Victor, ajuste y sellado perfecto. Tumotor.mx, capacitaciones virtuales, presenta. Sincronización del motor K4M 1.6 litros. Este motor es utilizado en los autos Renault modelo Clio, Kangoo y Sandero, así como en los autos Nissan modelo Platina y Atro. Diagnóstico. Este motor es considerado con interferencia, ya que no posee giro libre cuando se pierde la sincronización de la carrera del pistón hacia el punto muerto superior con la apertura de las válvulas. En este tipo de motores, la cámara de compresión es muy reducida, a tal grado que la cabeza del pistón alcanza la superficie más alta del monobloc, y en el caso de que la distribución a la altura de la cabeza llegue a ser alterada, las válvulas pueden golpear con el pistón. Derivado de una banda dañada, o bien de una incorrecta sincronización del motor, como resultado se puede tener desde una o varias válvulas dobladas hasta llegar a presentarse fracturas, dañando pistones e incluso daños mayores en el monobloc. Se recomienda cambiar la banda de distribución cada 60.000 kilómetros. Es necesario respetar la altura de la cabeza para asegurar una correcta tensión de la banda de distribución. En caso de requerir algún maquinado, se necesitará de una laina para recuperar la altura perdida. Si la cabeza del motor no da la altura, no la cambie. Recuerde que con lainas de motor TF Victor se puede recuperar la altura perdida. Tolerancias. Debemos considerar de manera muy importante las siguientes especificaciones. Con la ayuda de un micrómetro o vernier, mida la cabeza. Coloque la regla sobre la parte plana de la cabeza y con la ayuda de un calibrador de hojas determine el grado de deformación que pueda tener la cabeza, siendo la deformación máxima de 0.05 milímetros. Equipo original no recomienda cepillar la cabeza. Sin embargo, en caso de tener una deformación por encima de lo especificado, se podrá recuperar la planicidad mediante un cepillado. Y posteriormente, se podrá recuperar la altura de la cabeza mediante lainas de ajuste TF Victor. Coloque los pistones a la mitad del cilindro, para evitar que las válvulas golpeen con los pistones durante la instalación de los árboles de levas. En caso de que esto suceda, reemplácelos con pistones y válvulas Moresa. Instale la laina TF Victor, en caso de que la requiera, sobre la superficie plana del monobloc. Instale enseguida la junta de la cabeza de motor TF Victor. TF Victor no recomienda el uso de adherentes y o pegamentos para la colocación de la junta y o laina. Coloque la cabeza del motor asegurándose que ensamble correctamente en las guías del monobloc. Instale los tornillos TF Victor de la cabeza y proceda a aplicar el torque especificado a cada uno de la siguiente forma. Recuerde que TF Victor le ofrece ahora una nueva solución en reparación de motores. Al utilizar tornillos TF Victor, conseguirá el apriete especificado para el perfecto funcionamiento y sellado de la junta de cabeza, obteniendo con total seguridad una perfecta compactación de la junta de cabeza, evitando la fuga de líquidos y que ésta se queme, así como eliminar la ruptura del tornillo dentro del motor por fatiga de materiales. Instale las 16 punterías y balancines en sus respectivos alojamientos. Importante, el fabricante recomienda instalar las punterías previamente cargadas de aceite. Recuerde utilizar punterías Moresa. Identificación de los árboles de levas. Los árboles de levas se identifican por un par de ranuras en cada uno de ellos. El árbol que posee las dos ranuras juntas es el árbol de admisión, y el que tiene las ranuras separadas es el árbol de escape. Instale los árboles de levas en cada una de sus bancadas en la cabeza del motor. Asegúrese de colocar las dos medias lunas horizontales más chicas de la parte posterior del árbol de levas hacia abajo. Instale la cubierta de la cabeza y coloque los 24 tornillos de la misma.
Sincronización. Identifique los árboles de levas de admisión y escape para colocarlos en su bancada adecuada. Asegúrese que las medias lunas queden en forma horizontal y la media luna grande esté apuntando hacia arriba. Asegure estos con la ayuda de la herramienta especial. Instale la herramienta especial y utilice el tornillo tope para bloquear el cigüeñal y utilice la ranura del cigüeñal como orientación, asegurándose que ésta quede hacia arriba. Gire el cigüeñal hasta que los pistones 1 y 4 estén en su punto muerto superior. Instale los engranes de los árboles de levas y apriete estos sin llegar a bloquearlos. Debe presentarse una holgura entre la tuerca y el engrane de 0.5 a 1 milímetro. Para ello, fije antes los árboles. Al instalar los engranes de los árboles de levas, deberá colocar verticalmente hacia arriba el logotipo del fabricante indicado en cada uno de los brazos de los engranes. Coloque la herramienta especial para bloquear los engranes de los árboles de levas. Auxíliese de las fijaciones de las cubiertas superior e inferior de la distribución. Instale la polea auxiliar apretando el tornillo de fijación a 4.5 kilogramos metro o 33.2 libras pie. Instale la polea del cigüeñal apretando su tornillo sin dar aún el apriete final. Debe haber una holgura entre el tornillo y la polea de 2 a 3 milímetros. El tornillo de la polea del cigüeñal se puede volver a reutilizar si su longitud por debajo de la cabeza es menor a 49.1 milímetros. Si no es así, reemplácelo. Equipo Original recomienda no aplicar aceite al tornillo nuevo, pero en caso de utilizar un tornillo viejo, deberá lubricarlo. Instale la polea tensora y haga que el índice móvil A sobresalga de 7 a 8 milímetros respecto al índice fijo 7. Use una llave Allen de 6 milímetros en B. La posición de A corresponde al índice móvil en reposo. Realice un apriete parcial menor al especificado por el fabricante para poder verificar la puesta a tiempo. Finalmente, retire las herramientas utilizadas para bloquear el cigüeñal y los engranes de los árboles de levas. Gire 6 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj todo el sistema de distribución. Si no se atoró el motor en alguna de las vueltas, vuelva a instalar toda la herramienta y apriete el cigüeñal y los árboles de levas bajo especificaciones del fabricante. Para más detalles del procedimiento, consulte la ficha técnica en el sitio web tumotor.mx.